La literatura colonial. El periodo colonial se define como la época en que la cultura europea se impuso sobre la cultura de los pueblos precolombinos. En Guatemala, el periodo colonial inicia desde el año de 1524, que fue cuando llegaron los españoles, hasta el año de 1821, cuando se firmó el Acta de la Independencia Centroamericana. La influencia europea incluyó la religión, ya que los conquistadores deseaban eliminar las creencias politeístas y con ello las tradiciones de los pueblos originarios. Por lo tanto, los indígenas fueron cristianizados mientras sus territorios eran administrados por los conquistadores. En este proceso, todas las vertientes artísticas de Europa, como la escritura, la pintura, la escultura y la arquitectura, también fueron adoptadas por los indígenas. En el área literaria, el siglo de oro de la literatura española desempeñó un papel crucial, ya que las obras de escritores como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes y Pedro Calderón de la Barca fueron parte del predominio cultural proveniente del viejo continente. La literatura colonial se caracteriza por la aparición de escritores criollos, que son el resultado de la propia mezcolanza cultural. A su vez, nació el concepto del espíritu americano, ya que las lenguas de Europa experimentaron un gran enriquecimiento lingüístico al ser fusionadas con términos indígenas. Estos conceptos están presentes en los siguientes géneros. La lírica. Este género se enfoca en las funciones estéticas de las palabras. El autor transmite sentimientos y emociones en sus textos, los cuales pueden estar escritos en verso o en prosa. En la lírica colonial nace un interés por la reflexión sobre cuestiones filosóficas, morales o religiosas y se refleja la rivalidad que surge entre los criollos y los españoles europeos. La fábula. Son historias breves que contienen una moraleja o un mensaje didáctico. Muestran los defectos o los vicios de los seres humanos para realzar el valor de la ética y la moral. Las fábulas coloniales se distinguen por criticar el sistema social. Un destacado representante guatemalteco fue el dominico Fray Matías de Córdoba, con su fábula La tentativa de León y el éxito de su empresa. La crónica es el género más representativo de esta época. Consiste en el conjunto de textos que narran las experiencias de los españoles cuando llegaron a América. Describen hechos históricos importantes, como el encuentro con los pueblos indígenas y las batallas de las conquistas. También mezclan lo real con lo ficticio y ofrecen la perspectiva personal de su narrador, como la impresión causada por la naturaleza y por las tradiciones de los indígenas. Los cronistas más destacados fueron Cristóbal Colón con su diario de viaje, Bernal Díaz del Castillo con Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Hernán Cortés con cartas de relación dirigidas al emperador Carlos V, Domingo Juarros y Montúfar con compendio de la historia de la ciudad de Guatemala y Fray Bartolomé de las Casas con Historia de las Indias. En la época colonial nacieron dos movimientos. El barroco, que es una manifestación literaria que trata temas relacionados con la fe y la reflexión, los cuales se desarrollan mayormente a través del género lírico. El estilo utiliza un vocabulario muy culto, como términos provenientes del griego. Busca reflejar la educación cortesana, conservar el sistema monárquico y elogiar la conquista. Sus principales representantes latinoamericanos fueron Sor Juana de Maldonado y Paz, que era guatemalteca, y Sor Juana Inés de la Cruz, que era mexicana. El neoclasicismo. El neoclasicismo consiste en una corriente literaria que se enfoca en temas de independencia y de libertad. Se sumerge en estas ideologías al mismo tiempo que propone un estilo alejado de sentimentalismos. A diferencia del barroco, esta manifestación prioriza la razón en sus escritos.
El contenido se dedica a criticar la realidad social y política. Algunos de sus representantes fueron José Cecilio del Valle y Pedro Molina, ambos guatemaltecos. El romance. Los romances son poemas anónimos que, que surgieron en España durante el siglo XV. Por lo general, eran recitados o cantados en público por los juglares, es decir, artistas que durante la Edad Media entretenían a los reyes o cortesanos. En los romances se narran sencillas historias de personajes propios de la época. Existen romances dedicados a caballeros, a sus batallas y también a sus amores. El mito. El mito consiste en un relato tradicional de acontecimientos imaginarios o maravillosos, protagonizados habitualmente por seres sobrenaturales, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos y gigantes, entre otros, los cuales tienen defectos humanos como la envidia o el egoísmo. Muchos confunden el mito con la leyenda. Al igual que esta, los mitos pasan de generación en generación, son el reflejo de una cultura y su autor es desconocido. Sin embargo, el mito busca explicar la realidad, como los fenómenos naturales, de una forma espiritual y mágica, mientras que la leyenda suele ser de carácter más educativo. Estos son algunos tipos de mitos. Teogónicos, que son aquellos que narran las historias de los dioses. Cosmogónicos, que narran el origen de la Tierra. Etiológicos, que son aquellos que narran el origen de los seres vivos y de las cosas. Parecen fábulas. Morales, que narran la lucha entre el bien y el mal y fomentan los valores y las costumbres. Y escatológicos, que narran el fin del mundo. La escritura de los cuentos. Antes de escribir un cuento, recuerda las características generales de este género literario. Primero, es una narración. Es breve. Tiene pocos personajes. Ocurre en un lugar y tiempos definidos e incluyen acciones y descripciones. En el siguiente esquema se presentan los elementos básicos de la narración necesarios para construir un cuento. El marco, las acciones y por supuesto los personajes. El marco lo vamos a poder dividir en espacio. El espacio es el lugar en donde ocurren las acciones. Por ejemplo, un castillo, un bosque, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo es el momento en que suceden las acciones. Por ejemplo, en un día de invierno, en un verano, etcétera. Las acciones, pues podemos dividirlas en suceso inicial, que es un problema u otro hecho que impulsa la acción. Por ejemplo, cuando la madre de Blancanieves dio a luz, pues falleció en ese momento. El nudo es la acción que se desarrolla hasta llegar a un punto culminante. Por ejemplo, cuando el espejo le dijo a la reina, ¿verdad? Señora reina, tú eres como una estrella, pero Blancanieves es 1000 veces más bella. El desenlace. El nudo se desenrolla y la acción termina, por lo general bruscamente. Un ejemplo, cuando la reina cae muerta en la boda de Blancanieves. Los personajes se dividen en protagonista, que es el personaje principal o más importante, como en el caso anterior, Blancanieves. El antagonista es el villano, es decir, el enemigo o rival del protagonista, como por ejemplo la madrastra en Blancanieves. El aliado es aquel que ayuda al protagonista, por ejemplo, el príncipe en Blancanieves. Y por último, el oponente, que es el que ayuda al antagonista, por ejemplo, el espejo. El texto teatral, que también es conocido como guión o libreto, ha sido escrito para ser representado por actores ante un público. Expresa una historia a través de especificaciones que sirven para guiar a los actores en el desarrollo de la obra. Los elementos del guión teatral son los siguientes: los diálogos,
que son las diferentes conversaciones entre los personajes, los monólogos, que son los textos pronunciados por un solo personaje en el escenario, las apartes, es decir, son los pensamientos o emociones de un personaje, el actor los expresa en voz alta para que el público los escuche, pero el resto de los personajes en el escenario los ignora. Las acotaciones, que son las indicaciones o precisiones que el autor del texto teatral realiza respecto a la iluminación, la apariencia del escenario y las decoraciones, entre otros factores, y los actos, que son las divisiones de la historia. Dentro de ellas están las escenas, que marcan la entrada y salida de los personajes y de los cuadros, que son cambios de escena frente a los personajes. La estructura interna de la historia en un guión teatral se divide en presentación, que es la introducción de los personajes y el conflicto principal, el nudo, es decir, el desarrollo de las acciones que se desatan a partir del conflicto, y el desenlace, es decir, el fin del conflicto. En la escritura de las dramatizaciones, pues presentar una dramatización en el aula o un sketch, como también se le conoce, pues puede ser una actividad muy divertida. Sin embargo, para asegurar el éxito de una presentación, es conveniente elaborar antes un guión teatral. Recuerda que el guión teatral consta de varios elementos fundamentales como lo son los diálogos, es decir, las palabras que dicen los personajes, y las acotaciones, es decir, instrucciones sobre los decorados, el vestuario y el lugar en donde ocurren las acciones, así como los gestos y las actitudes de los personajes. En la redacción de la pieza dramática sigue siempre estas pautas. Primero, define el título de la pieza y su intención básica. Segundo, establece cuántos personajes habrán, con sus características tanto físicas como de personalidad, el lugar y el tiempo de las acciones. Tercero, redacta diálogos breves y fáciles de aprender. Cuarto, anota las acotaciones entre paréntesis. Si usas un procesador de texto, como por ejemplo Word, pues escríbelas en cursiva. Y al terminar la redacción, pues puedes aplicar la siguiente lista de cotejo. La acotación inicial deja claro quiénes son los personajes y dónde están, pues márcalo si sí o si no. Los elementos del vestuario y decorado son fáciles de conseguir, pues márcalo si sí o si no. Escribiste el nombre del personaje cada vez que participa, también marca si sí o no. Hay instrucciones de gestos y estados de ánimo de los personajes, pues también indícalo. Y los diálogos son ágiles y entretenidos, pues márcalo. Si la mayoría de las respuestas corresponde a un sí, pues es una dramatización que probablemente tendrá mucho éxito. Muchas gracias. Pasa feliz día.